¿Cómo están, queridos hermanos? Un saludo muy especial para todos, para cada uno de ustedes. Esperamos estén guardando este hermoso día de Shabbat, que ha comenzado la puesta de sol. Estamos agradecidos, pues nuestro Abba Yahweh es muy, pero muy bueno. Y nos permite, primero que nada, estar vivos, nos permite disfrutar de su bendición, poder disfrutar de todas sus promesas, de su maravillosa Torah, de la cual estamos cada día aprendiendo, cada día corrigiendo errores y malas interpretaciones, y eso es muy, pero muy bueno y provechoso para todos aquellos que de verdad aman al Abba Yahweh y honran la presencia de su maravilloso Hijo Yahshua HaMashiach. Así es que para todos ustedes, como siempre, un fuerte abrazo a la distancia, que Yahweh los bendiga. Anhelamos este día de Shabbat, anhelamos cada vez que hay Rosh Chodesh y esperamos con muchas expectativas las fiestas de Yahweh. Y también obviamente los anhelamos a ustedes, a todos los que de verdad aman a Abba y que esperan la instrucción. Somos simples voceros de Yahweh, simples mayordomos del Padre, no pretendemos nada más que eso. Lo único que hacemos es compartir y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, que es su Torah. A Abba le ha placido revelarse a nosotros hace ya un tiempo, y por esa gracia y por las personas adecuadas que Él puso en nuestro camino, hemos podido comprender la verdad que es su Torah y que ahora podemos transmitir para ti. Un abrazo gigante, como digo, y esperamos que Abba Yahweh en esta hermosa instancia nos bendiga nuevamente. Los amamos mucho. Dejo con ustedes a mi esposa, que también les va a saludar. Bendiciones, familia de Yahweh. Shabbat Shalom para todos, a los que se están conectando. Davita por ahí está conectada, Verónica Muñoz también. Bendiciones, que la Shalom de nuestro Abba Yahweh, nuestro Abinu Yahweh, sea con ustedes, sea con sus familias. Que este día sea un día de delicias, donde papá nos visita especialmente en este día. El guardián, el Shomer de Israel, nos guarda, nos protege, nos libra, nos cubre bajo su sombra, bajo sus alas. Todos los hijos fieles que están bajo las alas de nuestro Abba Yahweh, Yahweh Sebaot, estamos seguros. Siempre y cuando usted esté obedeciendo Torah, esté obedeciendo sus mandatos, le busque en la intimidad, cumpla con obedecer las directrices de nuestro Abba Yahweh. Su Torah, están todas las directrices, está toda la instrucción que nuestro Abba Yahweh nos ha dejado para ser guía a nuestra vida, y debemos estar en obediencia, debemos estar alerta, debemos estar atentos a nuestro oído, nuestros ojos abiertos, porque las señales en el Olam se están cumpliendo y nosotros no podemos estar, como por ahí dicen, como pajaritos, sino debemos estar atentos, alertas, ser prudente. Cada vez que Yahweh nos ordene, cada vez que Yahweh nos advierta, estar vigilantes, estar atentos, no menospreciar la advertencia de Abba Yahweh. Y seguir sus mandatos, seguir sus ordenanzas, porque si obedecemos habrá shalom, habrá bienestar y habrá seguridad en nuestro hogar, porque es la promesa de nuestro Abba Yahweh y de nuestro Adón Yahshua, a quien esperamos con todo nuestro lev, que Él regresa por nosotros en rescate de sus hijos fieles, de su remanente fiel. Él lo prometió y Él cumplirá. Él cumplirá su promesa, porque su palabra es viva, su palabra es fiel y no vuelve a Él vacía. Por eso les animo, hermanos, les animo a que busquen, a que estén atentos, a que estén apercibidos, vigilantes, como nos ordena nuestro Adón Yahshua, porque Él pronto regresa por nosotros, por su remanente fiel, para llevarnos a ese lugar de resguardo, donde estaremos por 1260 días ahí en el desierto, preparados, en preparación para reinar junto a nuestro Melech. Esa es la promesa de nuestro Abba Yahweh. Y Él nos dejó directrices, nos dejó su Torah. Él dice que oremos, que nuestra huida no sea ni en Shabbat, ni en día de Shabbat, ni en invierno. Estemos alerta, estemos vigilantes, estemos apercibidos. Este es una bonita instancia para buscar de Abba, para estar en comunión,
para meditar en su Dabar y para, como siempre, seguir creciendo y seguir saliendo del error. Les bendigo, deseo con todo mi corazón que nuestro Abba Yahweh, su Hijo Yahshua, reine en sus vidas, en sus corazones, en su familia, y la shalom y el amor y la gracia de Él inunde sus vidas y sus hogares. Les bendigo, shalom, shalom. Han sido días extenuantes, han sido días bastante agotadores desde el clima y todo lo que cotidianamente vive un ser humano, ¿no? De tiempo en tiempo reviso las palabras que alguna vez Abba nos ha dicho, desde los estudios hasta aquellos mensajes que son derechamente proféticos, guardando las proporciones. Obviamente no soy ningún iluminado, ni mucho menos, pero si a Abba le ha placido mostrarnos algo, nosotros lo vamos a dar y a compartir como Él lo ordena, ¿no? Y he hecho algunos avistamientos de aquellos mensajes que alguna vez Abba nos dio hace tiempo atrás, y veo con asombro cómo Abba ratifica lo que nos ha mostrado. Todo lo que se viene para la humanidad, que está escrito en su Torah primeramente, y obviamente la reiteración profética que Yahweh hace para advertir y sobreadvertir a su cajal y aún al Olam, al mundo, para que despierte. Entonces, estamos prontos a vivir nuevos acosos a nivel mundial, nueva beligerancia social. Estamos prontos a experimentar como nunca antes una paz, entre comillas, que como que abordará al mundo en algún momento de este breve tiempo que nos queda, y que lo más probable sea el detonante para que aparezca el Sin Torah junto con la apostasía, que está llegando a su pic más alto. Cuando digo esta paz me refiero a que viene como una especie de oasis al mundo, y que aparentemente es calma, quietud, pero no será así. Está escrito en la Torah: cuando digan paz y shalom, paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces viene todo este proceso en breve. Este calor no es inusitado, este abismante calor que hay en el mundo, el calentamiento global o crisis climática, como quieran llamarlo los científicos, no es al azar, no es algo azaroso. No solo es la intervención del hombre sobre la tierra, sino que es voluntad de Abba. Todo esto está preparando el escenario para todo lo que acontecerá, pues aún los elementos, como está descrito en la Torah, castigarán al hombre, ¿no? Así es que todo esto es solamente un anticipo, todo esto ha sido prácticamente una antesala de todo lo que se va a vivir prontamente, y los sellados por el Ruach de Abba Yahweh, obviamente serán rescatados de este gran tormento que viene sobre la humanidad, y del cual debemos estar todos, como decía mi esposa, alertas, atentos, vigilantes, observantes de los tiempos. Pues si bien la higuera es el gran detonante profético, y que la Torah define como Israel, también lo son todos los síntomas mundiales. Así lo dijo Yahshua en Matías 24. Así es que estén atentos, vigilantes, no se duerman, que este calor tan agobiante no los adormezca, no los aletargue en su búsqueda, en su amor y deseo por Abba Yahweh. Agradezco a todos los fieles, a todos los que siguen los estudios, a todos los que están visitando el blog, que visitan el canal en YouTube, que están diariamente viendo los videos en Facebook y los estudios que subimos, y que han sido fieles a la instrucción y están experimentando la maravillosa gracia de Yahweh a través de Yahshua en su transformación, de salir del mundo religioso y pagano ahora a la verdad verdadera, que es la Torah de Abba Yahweh, ¿vale? Un abrazo para todos, Yahweh los ama. Mucho ánimo, esfuércense. Hoy día quiero compartir un tema que muchos rehuyen por ser un mensaje que alude a nuestra conducta, a nuestra forma de ser, a nuestra moralidad, a nuestra fe, y que otros ven como un mensaje extremadamente exagerado, ¿no?
pues todos somos carnes débiles y vulnerables al pecado, ¿vale? De eso quiero hablar hoy y es el pecado. Siempre he sido de definiciones, de significados. Quiero decir que cada vez que quiero comprender algo, sea un mensaje, alguna frase, alguna palabra, siempre voy a su significado, qué es lo que significa, ¿no? Y toda la Torah de Abba, toda la palabra de nuestro Abba Yahweh, es así, es profunda y requiere ser inquirida. ¿Qué significa inquirir? Inquirir significa investigar, significa consultar, examinar, preguntar y etcétera. Bueno, hoy analizaremos qué es el pecado, que tanto afecta y abomina a nuestro Abba Yahweh. El pecado afecta a Yahweh, sin duda, por eso lo penaliza, lo castiga, y para él es abominable, y del cual todos nosotros debemos estar completamente apartados. Leamos en Salmos, en el capítulo 27, verso 7, dice así: oye mi voz, Yahweh, cuando te llamo. Ten compasión de mí, respóndeme. Mi lev, mi corazón, me ha dicho de tu parte: busca mi presencia, y yo, Yahweh, tu presencia buscaré. Este buscar es inquirir. Este buscar es preguntar, investigar, desear, examinar, consultar y etcétera, ¿vale? En otras palabras, Yahweh le dice al corazón del Melech David, le dice: busca mi presencia, búscame y yo te buscaré a ti, ¿vale? Es el efecto que provoca la comunión perfecta y correcta con nuestro Abba Yahweh, inquirir. Bueno, vamos de lleno entonces a lo que vamos a hablar, ¿vale? Todos definimos pecado como hacer algo malo o decir algo malo en contra de Yahweh, ¿no? Definimos como maldad un acto agraviante. Mira, definimos como maldad un acto agraviante en contra de otro hombre. Pero ante Yahweh lo definimos pecado. Es decir, un acto nocivo ante una persona es una maldad y un acto nocivo ante Yahweh es pecado. Bueno, ambas cosas delante de Abba es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esto revela que quizás no comprendemos qué es realmente el pecado y lo vamos a estudiar, ¿no? Vamos a ver el punto 1 de este estudio que te realice, ¿no? La gracia versus pecado. Pongan atención a este punto. Resolveremos nuevamente que la gracia no está separada de la Torah de Yahweh. Es todo lo contrario. De la Torah de Yahweh proviene la gracia y no la complementa, ni la sustenta, ni nada. Es parte de ella porque es la perfecta voluntad de Yahweh. Todo pecado es una infracción, es una transgresión a la voluntad de Yahweh. Me pregunta entonces, si estamos viviendo la gracia y no la ley, ¿contra qué o contra quién pecamos? ¿Quebrantamos la gracia? ¿Ofendemos la gracia? Si la gracia es un regalo inmerecido, ¿despreciamos el regalo entonces? Si esto fuera de este modo, entonces la gracia tampoco nos libraría del pecado, pues estaríamos haciendo vano el regalo, o definitivamente lo estaríamos despreciando, ¿no? Entonces, estas simples preguntas revelan que es imposible que la gracia por sí sola contenga el don de Yahweh. Esto solo se logra por los mandamientos descritos en la Torá, lo que muchos llaman la ley, ¿vale? Esto es la Torá de Yahweh. De ella se desprende la gracia, y esta gracia no es un simple regalo inmerecido, es una persona y es Yahshua, ¿vale? Y en él está contenida toda la Torá de Yahweh, y el mismo Yahshua ordena cumplirla, ¿vale? Si aún persiste el error de ver la gracia como separación de los mandamientos de Yahweh, la definición de pecado seguirá siendo muy mal comprendida, y tristemente seguirán creyendo que al final de todas las cosas todo será perdonado, y no es así. Si no hay perdón, entonces ¿qué es lo que hay? Juicio, ¿vale? Si no hay perdón, entonces hay juicio. Básicamente eso al respecto de la gracia. Hemos escrito varios estudios acerca de qué es la gracia y de qué es la ley, y de que no existe ninguna separación en absoluto. Todo lo contrario, de la Torah de Yahweh, o para que lo entiendas, de la ley de Yahweh,
se desprende la gracia de Yahweh, ¿vale? Este favor que viene por medio de la persona de su Hijo Yahshua HaMashiach, ¿vale? Ok. Vamos a ver lo siguiente. Yohanan es el que mejor define lo que es pecado. El apóstol Juan define de mejor manera lo que es pecado. Y esta definición la encontramos en Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 3. Bueno, aquí define como pecado a la acción de infringir la Torah de Yahweh, ¿vale? ¿Qué significa infringir? Por eso le dije que eso es de significado. ¿Qué significa infringir? Significa quebrantar, vulnerar, violar, transgredir, incumplir, pisotear, rechazar, menospreciar la voluntad de Abba Yahweh. Estos significados son la acción de infringir, ¿vale? Lo que Yahweh ha decretado en su voluntad y que son sus mandamientos. El apóstol también agrega en relación al pecado que la palabra de Yahweh o su Torah o su ley o su voluntad se demuestra en hechos y no en simulaciones. Pretender verse como un cumplidor de la ley cuando no lo es. También dice que si obedecemos los mandamientos de Yahweh, estamos y permanecemos en Él, y Él permanece en nosotros por su Ruach. Esto indica que quienes no infringen la ley, sino que la obedecen, han recibido entonces el Ruach de Yahweh. Y el Ruach de Yahweh nos convence de pecado y nos da testimonio de quiénes somos ahora. Entonces ya no vivimos en pecado, sino que vivimos en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. ¿Comprendieron el punto? Vamos a leer los textos que lo confirman. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo el que comete pecado también infringe la Torah. La infringe. ¿Qué significa esto? La quebranta, la vulnera, la viola, la transgrede, la incumple, la pisotea, la rechaza, la menosprecia, la subestima. ¿Vale? Eso está queriendo decir. Pues el pecado es infracción de la Torah. El pecado es una infracción, ¿vale? Es una culpa. Eso es infracción, es una culpa, ¿vale? Es un mal que se ha realizado. Es una mala acción que se ha realizado en contra de la Torah. En otras palabras, en contra de la voluntad de Yahweh. Vamos a leer 1 de Juan 3:18. Dice, hijitos, no amemos de palabra ni de boca, sino de hechos y de verdad. La Torah dice, no amemos de dabar ni de boca, de palabra ni de boca, sino de hechos. Amemos en hechos y en verdad. En 1 de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus misbot, sus mandamientos, permanece en Yahweh Elohe, y Yahweh Elohe en él. Y por esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Ruach que nos ha dado. ¿Comprendieron el punto? Entonces, aquel que infringe la ley y peca, manifiesta una cosa, que no tiene el Ruach de Yahweh. Porque si tuviera el Ruach de Yahweh, no infringiría la ley de Abba. Muchos dirán, pero que igual fallamos. Sí, pero no está el deseo de infringir la Torah de Yahweh como lo hace el Olam, que está perdido en sus delitos y pecados, porque ellos no consideran Abba. Sin embargo, nosotros sí. ¿Y por qué sí? ¿Porque se nos ocurrió? No, porque está en nosotros el Ruach de Yahweh, quien nos convence de pecado y nos da testimonio de que somos hijos de Yahweh. Por eso rectificamos y tomamos conciencia, pues somos movidos por el Ruach a la perfección a través de Yahshua HaMashiach, ¿vale? Bueno, la definición en griego de pecado es amartía. Esto es errar el blanco.
Esta es la palabra que más se ha utilizado en los estudios del pecado en el cristianismo, la amartía, que es el concepto griego, ¿vale? Lo que indicaría equivocarse, errar, fallar o confundirse. Bueno, esta definición es correcta, sin duda, y es verdad, mucho de esto abunda cuando pecamos, o cuando nos equivocamos, o cuando nos confundimos y fallamos así delante de Abba. Pero el énfasis de lo que Juan dice va más allá y revela a fondo el corazón del ser humano. Así es. Eh, este hombre o ser humano que peca delante de Yahweh es alguien que incumple su voluntad, es decir, va en contra de Yahweh. Toda vez que pecamos, vamos en contra de Yahweh. Pero si rectificamos, es porque estamos siendo disciplinados a través de su Ruach. De no ser así, es señal de que no está el Ruach de Yahweh. Si no está el Ruach de Yahweh, esa persona está perdida. Simple. Bueno, quien infringe la ley, entonces, es un infractor. Alguien que sabe lo que hace, pero igualmente transgrede la voluntad de Yahweh. Es decir, no cumple sus mandamientos. Por eso es penalizado o es enjuiciado en el día postrero. Pero si el infractor ignora la Torah, no puede ser juzgado de lo que no sabe. ¿Sí? Eso también es correcto. Pero ¿creen ustedes que a estas alturas la humanidad no sabe lo que es pecado? Difícilmente, ¿no? Es obvio que sí lo sabe. Por eso este mundo se revela ante Abba. Por eso este mundo se revela ante su Torah. Se revela ante su voluntad. No la ama. No la recibe. La rechaza. ¿Vale? Estos tienen corazones duros como de piedra, dice la Torah. Duros de rebeldía, de orgullo y de altivez, y de ignorancia escritural, han preferido el error de su propia opinión acerca de Yahweh y de su reino. Pero si el infractor se arrepiente, Yahweh lo sanará, lo salvará, y sanará su corazón. Pondrá un corazón de carne en donde hubo un corazón de piedra para que éste pueda hacer su voluntad, ¿vale? Y esta metáfora la encontramos en Ezequiel 36, 25, 27. Dice, entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. ¿Qué te recuerda esto de agua pura? La inmersión. La inmersión, hacer tevilá en el nombre correcto de Yahshua. Los purificaré de todos sus ídolos, de todas las creencias erradas que tuvimos alguna vez. Les daré un corazón nuevo y pondré un ruaj nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi ruaj dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Wow. Una de las cualidades que tiene el pecado es que endurece el corazón. Lo endurece a tal punto de que no permite, no acepta, no admite ningún tipo de corrección, ¿vale? Y eso es lo que Yahweh cambia cuando una persona de verdad reconoce que ha pecado y ha fallado delante de él. Él lo cambia, lo transforma. Ahora, si te das cuenta, el texto también dice que Él lo hará, es decir, Yahweh, de quien tiene Rahem, tendrá Rahem, misericordia, porque Él conoce mejor que nadie el corazón y las intenciones del ser humano, ¿vale? Bueno, ponga la atención a este parafraseo que voy a decir. Quien no peca, obedece, pero quien obedece poco, peca. ¿Comprendieron? Lo voy a leer otra vez. Quien no peca, obedece, pero quien obedece poco, peca. Bueno, vamos a intentar dilucidar un poco el acertijo. Bueno, obedecer los mandamientos de Yahweh es lo correcto, ¿sí? Perfecto. Pero al mismo tiempo desobedecer otros mandatos igualmente nos hace transgresores de la Torah. Por eso debe ser Yahshua el intermediario, pues por su gracia tenemos la fuerza, el carácter para poder obedecer la voluntad del Padre. No podemos obedecer 8 mandamientos y desobedecer 2. Seríamos infractores de la ley. Si pecamos y no tememos, no tenemos temor a la infracción, en este caso al juicio,
es porque el Ruach entonces no está en nosotros, según lo que compartimos hace un momento. Eso está en Juan 16:8. Dice que Yahshua enviará al Ruach para que Él nos convenza de pecado. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos al respecto de lo que te digo. Quien no peca, obedece, pero quien obedece poco, peca. Por ejemplo, pongan atención a esto. Esto es lo más práctico que podemos entender acerca de obedecer poco. Comer lo permitido en obediencia a la Torá. Eso es bueno, es lo correcto. No como lo que Yahweh me prohíbe comer, por un tema de salud. Básicamente salud. Y además porque muchos de estos animales que alguna vez comimos y que están prohibidos eran sacrificados a ídolos o representaban ídolos, y esto tenían una distinción netamente pagana, ¿vale? Entonces, comer lo permitido en obediencia, muy bien, pero igualmente comer lo prohibido, por ejemplo, cerdo, es transgredir la Torah. Por eso debes ser muy cauto en el momento de consumir tus alimentos. ¿Qué tiene que ver la comida con esto? Porque en todo Yahweh está involucrado para manifestar pureza y separación respecto del Olam. Debes ser muy cauto incluso en lo que comes. Muchas de las comidas que están elaboradas con carne están mezcladas y uno no se da ni cuenta. Por lo general, el vacuno y el pavo está mezclado con cerdo. Siempre mira ¿cómo se llama esto? Los ingredientes. Los ingredientes del producto o la tabla nutricional de los productos que están registrados por ley, tienen que estar registrados. Y ahí te vas a dar cuenta que dice, contiene carne magra de vacuno, carne magra de pavo, y después dice complemento cerdo, o contiene literalmente cerdo, ¿vale? Entonces debes evitar todos esos alimentos que están mezclados, ¿vale? Si tienes duda, mejor no lo comas. Y si tienes duda, como dice mi esposa, no lo consumas. Así. También consumíamos mucho paté. Chile es de consumir mucho paté. Y también paté de pavo. Exquisito el paté de pavo mezclado con cerdo, ¿vale? O dice paté de ternera. O dice paté de ternera. Pero de ternera no tiene nada, es cerdo. Básicamente nos hemos dado cuenta nosotros, al menos en algunos productos, que estas patés de ternera, que son muy sabrosas y todo lo que tú quieras, simplemente es casi el saborizante o el sabor a ternera, pero en su conjunto es solo cerdo. Es de verdad sorprendente. Infringimos Torah, ¿vale? ¿Te fijas? Obedezco comiendo lo permitido, pero igual como lo que no está permitido. Y ahí están los mariscos, los pecados lisos, todos los crustáceos y etcétera, etcétera, ¿vale? También tenemos un estudio acerca de la alimentación correcta. Guardar Shabbat, eso es correcto. Guardar Shabbat es correcto. Pero celebrar juntamente con guardar Shabbat celebraciones o reuniones dominicales cristianas, o celebrar las festividades que festeja el Olam, navidades, cumpleaños y todo, y creer que por guardar Shabbat cumplo completamente la Torah, es un error. Eso es ser transgresores a la Torah, porque estamos mezclando las cosas, ¿vale? Guardar los 10 mandamientos, perfecto, pero usar talíes, mantos y practicar rituales rabínicos, considerando los mandamientos como si fueran de Yahweh, es transgredir a la Torah. Nuevamente vemos mezclas. ¿Me decías algo? No, que estaba leyendo un comentario ¿Ya? de Tabita, que dice que se comió un tarro sola de paté pensando que era solo paté, era ternera. Bueno, es que si no nos damos cuenta, vamos a caer, de verdad. Y eso Estamos aprendiendo. estamos todos aprendiendo Ah, y sí. corrigiendo. Sí. Entonces, después de que ya le estaba pasando el dedo al tarro, se dio cuenta de que tenía cerdo. Bueno, no nos dimos cuenta ninguno. Bueno, en fin. Guardar Torah y considerar santos, accesorios u objetos que no están vigentes, también es transgredir Torah, ¿vale? Obedecer Torah según lo que cada uno piensa al respecto es transgresión a la Torah, es abominable. Por esta razón, orgullosa y altiva, es que surgieron los mandamientos de hombre,
que Yahweh aborrece mayormente del pueblo yahudí. Es decir, tomar como norma de Yahweh una norma que es netamente humana, ¿vale? Bueno, no toleren, no admitan, no permitan mezclas en sus vidas, no se unan en yugos desiguales, según lo que dice 1 Corintios 6:14. No se mezclen, no, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, el que obedece poco igualmente peca. No podemos obedecer mal los mandamientos. Por eso, en la medida que avanza el tiempo y en la medida que nos interiorizamos mucho más en la Torah, vamos afinando cada vez más la obediencia para poder cumplir el mandamiento de mejor manera. Y no estoy refiriéndome a cumplir con la fórmula o a cumplir con la receta, entiendan. Estamos hablando de vivir lo que Yahweh manda, lo que Yahweh ordena, de modo que este mandato ya no sea una simple norma impuesta por una gran razón, sino que sería nuestro estilo de vida. Es lo que desea Abba a través de Yahshua. El mejor modelo para alcanzar la vida nueva y vivirla como tal es Yahshua en nuestro corazón, ¿vale? Entonces, si vamos a obedecer, debemos obedecer de modo correcto y no a medias. Muchos a estas alturas aún cavilan en sus corazones, aún tienen disyuntivas dentro de sí y no saben si de lleno obedecer o ir de a poco. Este ir de a poco es engañoso, no se fíen de eso. Hay muchos que dicen, bueno, que voy poco a poco, pero en el poco a poco no obedecen nada, porque se conforman con el poco a poco y finalmente no obedecen nada, porque creen que obedeciendo un mandamiento ya están dentro del carril y no es así. No, no. Si obedeces, obedeces todos los mandamientos de Abba. Imagínate, en el libro de Éxodo capítulo 20 están lo que conocemos como decálogo, ¿no? O los 10 mandamientos. Pero dentro de los 10 mandamientos básicamente hay 14, no 10. Si tú analizas el texto y lo lees, pero con comprensión lectora, te vas a dar cuenta de que no hay 10 mandamientos, sino 14. Y a lo largo de la Torah te vas a dar cuenta que aproximadamente, según los últimos estudios que se han hecho a la Torah, en el siglo pasado, básicamente por Maimónides, un gran rabino judío, hay 613 mandamientos a lo largo de toda la Torah. Entonces, no podemos decir que obedezco uno y desobedezco otro. La idea es que en este poco a poco, si así tú lo has determinado, es que cada día vayas en obediencia superando el día anterior, de tal modo que vayas avanzando y no estancándote. Ese es el punto que Yahweh valora de aquellos que quizás no han obedecido por completo, porque es imposible que obedezcamos toda la Torah, ¿vale? Porque hay algunos mandatos que cesaron, otros mandatos que están postergados para el tiempo milenial y otros que están netamente establecidos para la vida actual y que tienen que ver netamente con la obediencia a Yahshua, ¿vale? A través de la Torah, obviamente, cumpliendo todos los mandamientos que allí se exponen. Pero si estamos, como te digo, en este poco a poco y no avanzamos, bueno, nos engañamos a nosotros mismos y simplemente no estamos obedeciendo la Torah de Abba y Yahweh. Así es que, si obedeces, vas de lleno, con tutti, pero no puedes pretender usar esta excusa de ir poco a poco y no entender nada. No entender nada. Hay gente que, con mucho respeto lo digo, es bruta. Son duros como una piedra, de verdad. Parecen una suela de zapato. No entienden, no comprenden. Y se quejan y reconocen. No sé, el ser humano tiene esa cualidad tan necia de cometer una falta y de decir orgullosamente, lo reconozco. Como si ese reconocer fuera tan valioso. No sirve de nada si no hay cambio. No sirve de nada reconocer una falta si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Solamente hay un reconocimiento orgulloso de que sé que lo hice, ¿vale? Y piensan que por eso tendrán que ser aplaudidos, no sé. Yahweh no lo mira así en absoluto. La Torah dice que Yahweh aborrece al altivo, aborrece al soberbio. Simple, ¿vale? Entonces hay gente que dice, reconozco que fallo, reconozco que peco, pero si no hay un cambio, no hay un deseo de superar el defecto, el pecado, bueno, es la misma situación, ¿vale?
Si vamos a obedecer, debemos obedecer con todo nuestro lev, por amor a nuestro Abba Yahweh, ¿vale? A todos nos cuesta en diferentes niveles, en diferentes situaciones, pero todos debemos tener la misma visión y es ir mejorando a través de la gracia de Yahshua. No desprecien la gracia. No crean que la gracia actúa por sí sola. La gracia de Yahshua actúa cuando es reconocida. Entiendan eso. ¿Y cómo yo reconozco la gracia? Cuando obedezco un mandato. Simple. Cuando obedezco los mandamientos de Yahweh escritos en su Torah, reconozco esa gracia que me ayuda, porque estoy entrando en un desafío. Estoy luchando con el viejo hombre o la vieja mujer que quedó atrás. Ese gran desafío de obedecer a Abba activa esta gracia que de manera maravillosa y sobrenatural nos ayuda a obedecer el mandamiento, a comprender el mandato y a hacerlo vida, finalmente, hacerlo vida. Ahora, yo sé que está saliendo otra pregunta. ¿Y qué hago con la ley del pecado que menciona el apóstol Pablo? Bueno, para todo tenemos una excusa, ¿no? Y sé que varios estarán meditando en esta bendita ley, que revela lo débiles que somos, lo frágiles que podemos llegar a ser frente a la tentación y al pecado. Bueno, antes sepan que nunca he dicho yo personalmente que ser hijos de Yahweh es fácil. Tampoco lo dice la Torah. Tampoco lo dice la Torah. Sino cualquiera sería un hijo de Yahweh. Pero ya tú ves cómo son solamente 144.000 los rescatados en la primera fase. Es decir, en relación a los 7.000 millones de habitantes que hay en todo el planeta, solamente una fracción diminuta es rescatada para el tiempo final. ¡Wow! Tremendo. Entonces, pero por cuanto esta herencia de ser hijos es de Yahweh, Él en su infinito amor nos ha provisto a Yahshua como nuestro defensor. Él es nuestro gran promotor para que podamos alcanzar la obediencia perfecta. Así como hay una ley de pecado, entonces también igualmente hay una ley de Yahweh que nos libera de la esclavitud del pecado, ¿vale? Esta libertad está en Yahshua, la Torah viviente, ¿no? Que no vino solamente para ser contemplada en el madero, ahí está colgada en el madero, no, en absoluto. Yahshua resucitó y ahora reina con nuestro Abba Yahweh sentado a su diestra, ¿vale? Es para ser temida, es para ser obedecida, es para ser amada por todos quienes Él salvó, ¿vale? Y Él siempre ordena obedecer al Abba. ¿Y cómo? Obedeciendo la Torah. Simple, ¿vale? Romanos, en el capítulo 7, Pablo exhorta acerca de la ley del pecado y también exhorta acerca de la ley de Yahshua, que nos libera del pecado, para que lo leas completo, ¿vale? Vamos a leer en Romanos 8, del capítulo 1 al 2. Dice, así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mashiach Yahshua. ¿Estás en el Mashiach Yahshua? ¿Sí? ¿Hiciste inmersión? Sí. ¿En el nombre correcto? Sí. ¿Estás obedeciendo los mandamientos? Sí. ¿Todos? No. Pero me estoy esforzando por obedecerlos todos. Perfecto. Entonces, sobre ti no hay ninguna condenación. Porque el régimen del Ruach, el régimen o la ley del Ruach, o la ley del espíritu de vida en el Mashiach Yahshua, te ha librado de la ley del pecado. El original dice, te ha librado del régimen de la práctica del pecado y de la muerte, ¿vale? Entonces, la ley del pecado que mora en mí, que dijo Shaul Pablo, es totalmente abolida por la ley del Ruach, que nos libera tanto del pecado y como de la muerte que provoca el pecado o la separación de Yahweh, ¿vale? Lo provoca Yahshua, nuestro amado y bendito Salvador Yahshua. Vamos a leer algunos versículos que nos ayudarán a comprender el pecado en su práctica, ¿vale? Y cómo Yahweh ha provisto bendición para todos y cada uno de nosotros. Vamos a leer 1 de Juan 1 del 5 al 10. Recuerden siempre leer con comprensión lectora, no lean al voleo, entiendan lo que leen. Este es el mensaje que hemos oído de parte de Yahshua HaMashiach. Y les anunciamos que Yahweh Elohe es luz y en él no hay ninguna tiniebla. ¿Qué significa que sea luz? ¿Saben o no? Dice en términos coloquiales que Yahweh es santo y en él no hay ningún pecado. Simple, ¿vale? Y que si decimos que tenemos unidad con él
y andamos en tiniebla, estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Entonces, si decimos que estamos unidos a Yahweh, pero pecamos por no obedecer los mandamientos, somos mentirosos, porque estamos diciendo algo que no estamos viviendo, ¿vale? Pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, entonces la sangre de su Hijo Yahshua nos limpia de todo pecado. Fíjate aquí lo que está diciendo. Pero si andamos en santidad, como Él es santo, y tenemos comunión los unos con los otros, es decir, nos amamos mutuamente, entonces la sangre de su Hijo Yahshua nos limpia de todo pecado. Eso es tremendo. Eso es poderoso. ¡Wow! En la medida que hacemos la voluntad de Yahweh, somos limpiados toda vez que pecamos por causa del sacrificio de Yahshua por nosotros. Recuerden, Él es el defensor, Él es el mediador y el sumo gadol de cada hijo de Yahweh. Tremendo. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Todos hemos pecado y todos somos vulnerables incluso al pecado. Nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos todos nuestros pecados, Yahweh lo que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, hacemos a Yahweh mentiroso. Todo aquel que dice, no, yo no he cometido ningún pecado, yo soy el hombre más santo de la tierra, está haciendo a Yahweh mismo mentiroso. ¡Wow! Terrible. Y su palabra, entonces, no existe. Bueno, esto dice Yahweh por medio de Yahshua, ¿no? Debemos tener comunión con Él, porque no practicamos el pecado, es decir, estamos en luz. Pero si no es así, bueno, estamos en pecado. Si no hay luz, hay tinieblas, eso es igual a pecado, ¿vale? Así es que, ojo con eso, mucho ojo con lo que dicen y lo que hacen, lo que confiesan y lo que declaran, lo que anuncian y lo que viven. Eso revela qué hay en sus corazones, ¿no? Al Olam podrán engañar, al Olam podemos engañar al mundo, pero a Yahweh jamás, jamás. ¿Por qué? Porque todo pecado produce separación de Yahweh, es una infracción a su Torah, ¿vale? Vamos a leer 1 de Juan 2, verso 1 y 3. Dice, hijitos míos, les escribo estas palabras para que no practiquen el pecado, para que no infrinjan la ley de Yahweh. Y si alguno peca, que haga teshuvah, arrepiéntase. Pues tenemos un abogado delante de Yahweh, y es a Yahshua el Mashiach, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los que vengan de todo el Olam, es decir, todos los Efraín que despierten y aún gentiles que reconozcan a Yahshua encontrarán este perdón. En esto sabemos que hemos conocido a Yahshua, en que guardamos sus mandamientos. Pongan atención a esto, no practicar pecado es obedecer mandamiento, así de simple. Es conocer a Yahshua. Quien peca y dice conocer a Yahshua, miente. El texto lo dice. En esto sabemos que hemos conocido a Yahshua, en que guardamos sus mandamientos. Si tú no guardas ningún mandamiento, o si obedeces mal y no corriges, tú no has conocido a Yahshua. Tú estás siguiendo una norma, un rito, una forma, una religión. Tomaste la Torah y la hiciste una religión quizás, pero no puedes pretender decir que conoces a Yahshua si no obedeces los mandamientos de Yahweh. Te estás autoengañando o te estás arrimando a alguien que sí conoce a Yahweh, que sí conoce a Yahshua y que puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu amigo, tu amiga o tu hermano sanguíneo, qué sé yo. Pero eso no es salvación. La salvación no viene porque otro es salvo. La salvación viene por Yahshua. Nunca lo olvides. Primera de Juan 3, 5, 9 dice, y saben que Yahshua se manifestó para quitar los pecados y que en él no hay pecado. Todo el que permanece en Yahshua no continúa practicando el pecado. Todo el que sigue practicando el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Nuevamente, si se practica el pecado
y no hay arrepentimiento de pecado, no conocen a Yahshua, menos a Yahweh. Hijitos, que nadie los engañe, dice el apóstol. El que practica justicia es justo, como Yahshua es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Es de Hasatán. Wow, qué tremendo. Yo no quiero ser de Hasatán. Es de Hasatán, porque él peca desde el principio. Todo el que ha nacido de Yahweh no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh Elohe permanece en él, y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Elohe, de nuestro Yahweh. Bueno, en otras palabras, quien transgrede la ley de Yahweh peca, y si peca está bajo el dominio de Hasatán. Listo. Quien conoce a Yahshua ya no puede seguir pecando, y si peca solo es por su debilidad. Yahweh le ha prometido restauración si corrige y se somete a él por medio de Yahshua. ¿Te das cuenta? Tremendo. Gracias, Abba. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Yahweh Elohe, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Bueno, si nuestros pecados fueron perdonados y fuimos lavados, es porque Yahweh nos ama. Y envió a Yahshua para dar testimonio de ese maravilloso amor. Nunca lo olviden, Yahweh nos ama. Yahweh te ama. Ese amor no ha cesado, no ha menguado. Ese amor está presente, está vigente todos los días de tu vida. Y aun cuando tú duermes y te olvidas de todo porque estás dormido, el amor de Yahweh está presente sobre tu vida siempre. Nunca olvides que Yahweh te ama. Escúchalo bien, Yahweh te ama, nos ama. Y ese amor está manifiesto en su Hijo Yahshua. ¿Vale? Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en nosotros. Ya lo leí. Primera de Juan 5:16-19. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pedirá, hará teshuvá y se le dará vida. Digo a los que no cometen pecado de muerte. Hay pecado de muerte acerca del cual no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Yahweh Elohe no sigue pecando, es decir, practicando el pecado. Más bien, aquel que fue engendrado de Yahweh Elohe, este es Yahshua, lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Yahweh y que el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, este quizás es uno de los versos más difíciles de comprender. ¿Qué es este pecado de muerte? Y que el apóstol Pablo dice, no oren por los que tienen pecado de muerte. Eso está queriendo decir. No dice, no digo que no se pida, como queriendo decir, no digo que no oren, no. Lo que dice el apóstol Pablo es, no oren por aquellos que tienen pecados de muerte. Pongan atención a lo siguiente. Vamos a recibir un poquito de luz al respecto. Hay pecados que conducen a la muerte, por eso son pecados de muerte, y otros no. Los pecados de muerte son aquellos pecados deliberados y de los cuales no hay arrepentimiento. El Ruach no puede actuar, pues ha sido rechazado y menospreciado, por lo tanto no los puede convencer de pecado, por eso son pecados de muerte. Un ejemplo durísimo es el de Ananías y Zafira. Ellos no mintieron a los apóstoles, sino al Ruach de Yahweh, y por ello murieron. Esto está en Hechos 5, del 1 al 11. Es obvio que no oramos por el pecado, sino que oramos por los pecadores, ¿vale? Pero solo serán oídas las oraciones por aquellos pecados que no son de muerte. ¿Comprendieron? Estos son pecados por debilidades, por temperamento, por confusiones, por iras no contenidas, por flaquezas, por inmadurez, por confusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente son pecados que se cometen en contra de la dirección del Ruach, porque el Ruach nos convence siempre de pecado, pero hay veces en que nuestra terquedad es mayor y aún así fallamos delante de Abba.
pero el Ruach está presente y obviamente nos contriñe y nos convence de pecado, y por eso podemos arrepentirnos. Porque si fuera por nosotros mismos, esta carne, como está ligada e inclinada al mal, jamás se arrepentiría, pero por causa del Ruach que está en nosotros, sí podemos arrepentirnos. No así con aquellos que han pecado y han pecado de muerte. En ellos no hay arrepentimiento. ¡Wow! Tremendo. Pero por los que pecan adrede, los que pecan a sabiendas, lamentablemente no debemos orar. No, porque es infructuoso. Esa oración no será efectiva. Yahweh no la puede recibir. No está Yahshua como intermediario y menos está el Ruach para convencerlo de pecado. Por lo tanto, esta gente persiste en el mal. Amén. Ahora, ni Hasatán nos puede tocar porque somos hijos de Yahweh. No nos puede ni tocar, no nos puede ni dañar porque somos de su propiedad. Somos sus hijos. Él nos cuida. Vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 26-27. Porque si continuamos practicando el pecado deliberadamente, esto significa adrede o deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Hemos hecho vano el pecado si hacemos eso, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente. Esto es castigo eterno o el juicio final, que ha de destruir a todos los enemigos de Yahweh. ¿Sabías que todo aquel que peca es enemigo de Yahweh? Sea quien sea. Pobre, rico, poderoso, simple, sencillo, pero si peca es enemigo de Yahweh, porque está en contra de su Torah. Bueno, Yohanan nos enseña que transgredir la Torah de Yahweh es ir en contra de los mandatos de Abba, en contra de su voluntad, que es santa y perfecta. Solo la Torah advierte de pecado al ser humano para curarlo y nos muestra el camino, ¿no? Y la luz que es Yahshua, nuestra salvación provista por nuestro Abba Yahweh. Romanos 12:2 dice: no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál es la voluntad de Yahweh, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Bueno, esto quiere decir que esta santa voluntad o deseo está en su Torah. Está en su Torah. Por lo tanto, la Torah es buena, agradable e íntegra o perfecta. No necesitamos acomodarnos en la vida de este mundo, porque este mundo va a la perdición. Nuestra vida es nueva, transformada por medio de Yahshua, y vivimos de acuerdo a la Torah de Yahweh y no a las tendencias mundanas. Romanos 7:12, de manera que la ley ciertamente es santa, y el mandamiento es kadosh, es justo y es bueno. Bueno, está diciendo básicamente que cada mandamiento de Yahweh es santo, es justo y es bueno. Pero aquellos que sienten que los mandamientos son pesados, son gravosos, son tortuosos, esto es un martirio, son tan difíciles de cumplir. Bueno, es gente que no conoce a Yahshua y el Ruach no está en ellos. Simple. Es que entiéndanlo, mis amados hermanos. Y no ama a Yahweh, porque si amaran a Yahweh harían todo lo posible por obedecer. Y estaría el Ruach, obvio, ¿no? Entonces hay gente que se autoengaña y se autoengaña religiosamente. Comprendan esto y lo digo por su bien. Se engañan religiosamente. Es que yo siento, es que yo creo, es que yo quiero, pero no obedecen mandamiento, no obedecen mandato. Pon atención a esto. Sí, es que yo siento y yo oro. No, si yo oro, déjame, yo busco, yo creo. Todo a la pinta de ellos o a la pinta de ellas, pero no obedecen mandato. Mandato es ceñirse a lo que dice la Torah. Simple, no hay más parangón, es lo que dice Abba. Y para que la puedas comprender, si no la entiendes, Yahweh ha provisto siervos, moré, sus profetas y gente que estudia la Torah. Humildemente lo digo, ¿no? Somos una pequeña voz en el desierto, una pequeña luz en medio de tanta oscuridad, imagínate, ¿vale? Pero ahí está, podemos aprender. Pero si están estos asentimientos mentales religiosos, mucha gente seguirá viviendo autoengañada de que por la emocionalidad que sienten, ¿no? Esta emoción tan rica, Yahweh, tú me conoces, y vuelven a Dios como un cariñosito.
Y eso no existe. Yahweh no es así. Lo que Yahweh le exige a sus hijos es obediencia. Y esta obediencia siempre debe ser por amor. ¿Y quién produce ese amor? Su Ruach que está en nosotros, y Yahshua con su gracia nos transforma en algo mejor de lo que somos, ¿vale? Salmo 19 del 7 al 11. La instrucción de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. ¿Escucharon? Hacen sabio al sencillo. Todos los que dicen que son más duros que una piedra para entender, si inquieren, investigan, consultan, examinan la Torah, ocurrirá esto: la Torah hará sabio al sencillo, ¿vale? Los preceptos de Yahweh son justos y alegran el corazón. Los mandamientos de Abba alegran el corazón. ¿Pero por qué otros se entristecen? Hay que guardar Shabbat otra vez. Siempre digo lo mismo, porque sé que ocurre. Y otra vez esto, y los mandamientos. ¿Y por qué tanta carga? Los mandamientos de Abba, dice el rey David, alegran el corazón. ¿De quién? De quien de verdad ama a Yahweh. La instrucción de Yahweh es clara e ilumina los ojos, es decir, no confunde. El respeto de Yahweh es puro y dura para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos del todo justo. Son más deseables que el oro, que mucho oro fino, y más dulce que la miel, que las gotas del panal. Tu servidor le hace caso, habla de sí mismo David. En obedecerlos hay grande recompensa. ¡Wow! Tremendo. La Torah de Abba entonces es gozo de perfección, transforma la vida entera, es eterna, vuelve sabios a los hijos, es justa, es real, es verdadera, es deseable, llena la vida de dulzura. Todo el que la obedece será premiado, recompensado. ¡Qué maravilloso! Salmo 119 del verso 1 al 7. Felices los de conducta intachable, los que siguen la instrucción de Yahweh. Felices los que observan sus decretos, los que lo buscan de todo corazón. No han hecho lo malo, sino que han seguido sus caminos. Tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos. Quisiera que fueran firmes mis caminos en guardar tus leyes, entonces no quedaría yo avergonzado. Cuando me fije en todos tus mandamientos, te daré alabanzas con todo el corazón, sincero, a medida que aprendo tus reglas. Mira, esto también es poderoso. Te daré Halel con todo el corazón. Te daré alabanza con todo mi corazón en la medida que aprendo tus leyes. Estamos aprendiendo, estamos corrigiendo, estamos rectificando, sacando arbustos, espinos y cosas que vienen en el camino. Yahweh, obviamente, a través de Yahshua nos ayuda. Y en la medida que aprendemos, adoramos, bendecimos, glorificamos a Abba, pues vamos comprendiendo la verdad que antes ignorábamos. Y eso se logra en la medida que conocemos sus caminos, obedecemos sus mandamientos, ¿vale? Aprendemos sus reglas, básicamente. Qué hermoso es Yahweh. Tehilim, Salmos 94, del 12 al 15. Feliz el hombre a quien tú corriges. Feliz el hombre o mujer a quien tú corriges. Si Yahweh te aprieta, si Yahweh te disciplina, gózate. Es porque el Abba se preocupa de ti. Es porque tú estás escogido para reinar con Él. Amén. Dice, feliz el hombre a quien tú corriges, oh Yahweh, y educas en tu instrucción, para darle tranquilidad en los días de adversidad, en el día de la prueba, en el día de la dificultad. Toda esta disciplina te ayudará, te hará fuerte, entenderás, comprenderás el porqué de las cosas y sabrás enfrentar lo que viene. ¿Por qué? Porque Yahweh ya te dio luz, ya estás maduro, ya lo comprendes. Su promesa se activa sobre ti, y aunque el mundo esté sufriendo por su pecado, tú y todos los que creen en Abba serán guardados, cercados y librados. Wow. Mientras al malvado se le cava un hoyo. Es decir, tú estás tranquilo mientras el malvado cava su propia tumba por su propio pecado.
porque Yahweh no desampara a su pueblo ni abandona su heredad, sino que volverá a imponerse la justicia y se irán con ella todos los rectos. Es decir, todos sus hijos seguirán la justicia de Abba Yahweh, no serán desamparados jamás. Mientras el malo cava su propia tumba, los que creemos en Abba seguimos la justicia eterna con nuestro Abba Yahweh para siempre. ¡Qué tremendo! Mis amados Sahim, básicamente es lo que es el pecado. La infracción a la Torah. Infringir la Torah, quebrantar la Torah. Errar el blanco según el griego y todo lo que ahí se expone, pero básicamente es cuando nosotros incumplimos lo que Yahweh ha ordenado que hagamos. Solo hay dos caminos, la vida o la muerte, la Torah o la transgresión de la Torah, reconocer a Yahshua y obedecer la Torah de Yahweh, o seguir esclavos de la ley del pecado, sometidos al padre de la transgresión, que es Hasatán. Simple, ¿vale? Si no estamos con Yahweh, estamos en el Olam. Si estamos con Yahweh, somos de Yahshua. Si estamos en el Olam, somos de Hasatán. Somos de Yahweh, pues Él nos ha rescatado para ser de su propiedad por medio de Yahshua. Yahshua dijo, no me elegisteis a mí. Nadie acepta a Yahshua o lo invita a su corazón. Es Él quien elige. Y todos los elegidos por Él tienen el Ruach, por lo tanto no pecan. Obedecen Torah, y si pecan, el Ruach los quebranta para que reciban perdón y sean sanados. Corrijan y restauren, y así su fruto abunde. Es lo que pasó con los discípulos y es lo que pasa actualmente con todo aquel que entra al reino reconociendo a Yahshua. Yohanan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que le pidan al Padre conforme a su voluntad en mi nombre, Él se los conceda. Él es muy bueno. Abba es muy bueno. La Torá en algún momento dice, si el justo con dificultad se salva. Si el justo con dificultad se salva. Si nosotros obedeciendo a Yahshua con dificultad somos oídos para que Yahweh nos responda por medio de él, ¿cuánto más queda a los que viven religiosamente la Torá o a los que simplemente menosprecian por completo la Torá? Lo que dice el libro de Hebreos, una terrible y horrible expectación de juicio y nada más. En ustedes como en mí, mis amados hermanos, está la decisión de a quién servir, si a Yahweh o a las pasiones de la carne y la perdición de este mundo. Al menos yo y mi esposa y nuestra hija Valerie hemos decidido servir a Abba Yahweh. Él prometió guardarnos del mal. Somos sus hijos, somos suyos. Yahshua es nuestro mediador, nuestro hermano mayor, nuestro sumo gadol y nuestro gran defensor, para que podamos cumplir con la voluntad de Yahweh, pues no estamos solos. El pecado afecta a todo el mundo, grandes y ricos, pequeños y pobres, etc. Pero los que aman a Yahweh serán siempre guardados y seremos fortalecidos y animados por la gracia de Yahshua para poder cumplir Torah y obedecer todos los mandamientos que Él ha establecido. Pero deben nacer de tu corazón el desear, el anhelar, el querer estar con Abba Yahweh, ¿vale? Así es que anímense unos a otros, enséñense unos a otros, eviten la pereza, eviten esa conformidad que es mortal, esta conformidad de ir de poco a poco pero no avanzar. Eso es lo más terrible que puedes hacer. Si no pones manos a la obra, simplemente estarás perdido, ¿vale? Así que mucho ánimo, que Yahweh los bendiga. Espero que esta definición pueda haber respondido a alguna de sus preguntas. Si hay alguna pregunta que pueda brotar al respecto, no duden en escribirnos por inbox y vamos a estar respondiendo todas sus necesidades. Que tengan un maravilloso Shabbat, de verdad, deseamos con todo el corazón. Estamos orando por ustedes, espero que ustedes oren también por nosotros y que Abba nos reúne en otra oportunidad para estudiar su Torah. Que Yahweh los bendiga. Shabbat Shalom para todos. Abrazos, abrazos y bendiciones.